en nuestro siguiente ejemplo, ahora podemos observar que incluso se trata de una operación de fracciones. Entonces, bueno, lo marco un poquito más para que se vea mejor. Ahí está. Entonces tenemos esta fracción y tenemos esta fracción. Como les había comentado anteriormente, cuando resolvimos ecuaciones donde había sumas o restas de fracciones, iba a llegar un momento en el que también íbamos a ver este tipo de operaciones, pero también teníamos que factorizar. Entonces, este es nuestro ejemplo. 3x cuadrada menos 27 sobre x cuadrada menos 3x más 3 menos, y la otra fracción es x cuadrada más x menos 110 sobre x cuadrada menos 20x más 100. Y esto es igual a menos 4. Entonces, cuando veamos este tipo de ecuaciones, pues hay que ver qué es lo que podemos factorizar. Porque ya vimos que al ir factorizando, pues se van a ir simplificando las fracciones y entonces ya vamos a tener fracciones más simples. Esto más que nada porque observamos que ahora ya tenemos elementos cuadráticos y no sabemos ni cómo resolverlas. Casi siempre, o sea, no dudo que haya ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de orden 3, 4, 5, pero casi siempre cuando tenemos ecuaciones que son donde su exponente, el exponente más grande es 2, 3, 4, 5, casi siempre se puede factorizar. Les digo, habrá ocasiones en las que no, ya veremos en algún momento esos casos, pero primero, antes de resolver cualquier cosa, intenten factorizar. Entonces, vamos a empezar. Ya sabemos que cada polinomio que nosotros veamos lo trabajamos de forma independiente sin mezclarnos con los otros. Entonces empezamos con este primero. ¿Qué podemos factorizar? Si se dan cuenta, este 3 y este 27 son números que tienen algo en común. ¿Qué? Son números que están dentro de la tabla de multiplicar del 3. Como están dentro de la tabla de multiplicar del 3, entonces podemos extraer un coeficiente en común. Como el 3 y el 27, que son coeficientes, están dentro de la tabla de multiplicar del 3, el 3, escuchen, el número que podemos factorizar, pues es precisamente ese número, el 3. Entonces recuerden que cuando los coeficientes están dentro de la tabla de multiplicar de algún número, ese es el número que nosotros podemos extraer. Si estuvieran dentro de la tabla de multiplicar del 4, el 4 es el que extraemos. Si estuvieran dentro de la tabla de multiplicar del 5, el 5 es el que extraemos. Si estuvieran dentro de la tabla de multiplicar del 8, el 8 es el que extraemos. En este caso, como estos dos números corresponden a la tabla de multiplicar del 3, entonces el 3 es el número que vamos a extraer. Ahí está. Ponemos un paréntesis y cada término lo vamos dividiendo entre ese número que sacamos. 3, acuérdense, nada más lo voy a hacer para este ejemplo. 3x cuadrada entre ese número que sacamos es igual a x cuadrado. Y escribimos el resultado aquí. Luego vamos con el siguiente término. Menos 27 lo dividimos entre el número que sacamos, entre 3, y eso nos da menos 9. Y entonces ya tenemos la factorización de este polinomio. Ya se habrán dado cuenta que este se puede volver a factorizar. Pues de una vez voy a escribir nuevamente su factorización. Entonces observen, ¿cómo sé que se puede factorizar? Porque primero se trata de una diferencia y los dos elementos tienen una raíz cuadrada exacta. Entonces quiere decir que se trata de una diferencia de cuadrados. Recordamos que para factorizar tenemos lo siguiente: a cuadrada menos b cuadrada, esto es igual a más b por a menos b. Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de a y de b. Para encontrar el valor de a, tenemos que calcular la raíz cuadrada del término que sea positivo. Aquí observamos que a cuadrada es positiva. ¿Cuál término es positivo en el polinomio que queremos factorizar? La x cuadrada. Entonces aquí a cuadrada me está representando x cuadrada. Y esto es raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x. Ahora vamos con b. Para calcular b, tenemos que encontrar otra raíz cuadrada exacta. Entonces aquí b es
es el término negativo. Si lo comparamos con nuestra expresión, el 9 es el término negativo. Entonces, para calcular b, calculamos la raíz de ese término negativo. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Observamos que ambas raíces fueron exactas. Entonces quiere decir que efectivamente se trata de una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, como ya encontramos a y b, pues ya nada más ocupamos la fórmula. Sería a, que me resultó x, más b, bueno, más b, que me resultó 3, y el otro factor, a, que me resultó x, menos b, que me resultó 3. Y entonces ya tengo la factorización de esto. Entonces ya en vez de escribir ese polinomio, pues escribo el resultado de su factorización. Ustedes si quieren pueden hacerlo en otro paso. Yo aquí aprovecho la magia del pizarrón que puedo borrar para volver a escribirlo. Más que nada para no gastar tanto espacio. Entonces sería x más 3 por x menos 3. Observamos cómo hay polinomios, como en este caso, que se les puede aplicar varias factorizaciones. Y aquí pues ya no se puede factorizar más. Vámonos con el polinomio de abajo. Bueno, observamos que es un término cuadrático. Posiblemente se trate de un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, observamos aquí que este término, si nosotros calculamos las raíces cuadradas, este sí tiene una raíz cuadrada exacta, pero este no. Raíz cuadrada de 30 no nos da un valor exacto. Entonces quiere decir que no se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Si se dan cuenta, este trinomio es de la siguiente forma: x cuadrada más bx más c. Incluso si ya es un poquito más parecido porque es el mismo tipo de variable. La variable que no tiene coeficiente, bueno, entre comillas, no tiene coeficiente, le va a dar cuadrado. Este más, o sea, puede ser más o menos, nada más que pues, en realidad hay que representar que hay un signo, lo que forzosamente debe ser positivo. Luego, la variable que su entre comillas, no tiene exponente y tiene un coeficiente. En este caso, b sería menos 3. Y luego la constante sólida. Entonces observamos que este trinomio se parece a un polinomio de esta forma. ¿Cómo lo factorizamos? Pues de forma muy fácil. Esto pues ya lo hemos hecho en ejemplos anteriores, entonces a lo mejor ya se acuerdan. Tenemos que encontrar dos números Bueno, primero, antes de adelantarme, calculamos la raíz cuadrada del primer término, el que está elevado al cuadrado. En este caso, nuestra variable es x cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada, eso es igual a x. Ese resultado lo escribimos en ambos factores, x y x. Ahí está. El siguiente paso, tenemos que encontrar dos números que son, los pongo aquí con A y B minúscula, dos números que multiplicados me deben dar C y sumados me deben de dar B. Entonces, si este polinomio lo comparamos con el que estamos trabajando realmente, ¿cuánto vale C? C vale más 30. ¿Y cuánto vale B? Si lo comparamos, sería este coeficiente. B vale menos 3. Entonces, tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 30 y sumados me den menos 13. ¿Qué números podrían ser esos? A mí el que se me ocurre sería menos 10 y menos 3. Vamos a ver si es cierto. Menos 10 por menos 3 nos da 30. Menos por menos nos da más. 10 por 3 nos da 30. Pues al menos sí cumplió esta primera condición. Vamos a ver la segunda. Sumados me debe dar menos 3. Menos 10 menos 3 sí me da menos 3. Sí cumple esta segunda condición. Entonces quiere decir que efectivamente los números A y B que estamos buscando son menos 10 y menos 3. Entonces pues ya nada más los escribimos aquí.
sería aquí x menos 10, y el otro número x menos 3. Y entonces ya tenemos la factorización del polinomio de abajo. Queda como x menos 10 por x menos 3. Entonces ya acabamos con el primer polinomio, vamos con el que sigue. Sería menos, voy a borrar esto, y escribo la otra fracción. Les digo, si se dan cuenta, cada polinomio lo estoy factorizando de forma independiente. Ahora voy a factorizar esto, pero incluso pueden factorizarlo como ustedes quieran. A lo mejor alguien quiere empezar con este, y luego con este, y luego con este, como ustedes quieran. Si se dan cuenta, no hay un orden en sí para factorizar, puesto que todo se va factorizando de forma independiente. Entonces, este polinomio, de entrada, nosotros vemos que si calculamos las raíces cuadradas de los extremos, hay un extremo que no tiene raíz cuadrada exacta, que sería este. Raíz cuadrada de 110, pues su valor está entre 10 y 11, pero no es un valor exacto, no es un valor entero. Entonces, quiere decir que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si se dan cuenta, este polinomio se parece mucho al que habíamos trabajado anteriormente, al polinomio de la forma x cuadrada más bx más c, incluso de la misma variable. La variable elevada al cuadrado. Luego, la variable solita, bueno, como vamos a decir así imaginariamente, no tiene exponente, pero tiene un coeficiente, y luego el número solito. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, más c sería menos 110. Y más b, en este caso, sería el coeficiente de aquí, que ahí no tiene, pero ya eso ya lo sabemos, cuando no tiene, se considera que su coeficiente es un 1. Entonces vamos a factorizar este polinomio siguiendo el método que utilizamos para este tipo de expresiones. Sabemos que este trinomio se compone de dos factores. El primer paso es calcular la raíz cuadrada del primer término, que aquí en este caso sería raíz cuadrada de x cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrada es igual a x. Y lo escribimos en ambos casos, x y x. Y luego, ¿qué hacemos? Tenemos que factorizar, tenemos que encontrar los otros valores a y b, de tal forma que cumpla la siguiente condición. Al multiplicarlos, me debe de dar c, y al sumarlos, me debe de dar b. Si nuestra expresión general la comparamos con el polinomio, ¿cuánto vale c? Vale menos 110. Entonces voy a cambiarla aquí. Menos 110. ¿Y cuánto vale b? Si lo comparamos con esto, que ya vimos nuestro coeficiente era 1, nada más que lo escondieron, es 1. Ahí está. Entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den menos 110 y sumados me den un 1. Y ahí podemos empezar a jugar con el 2, con el 4, con muchos números. ¿Qué número sería? A mí los que se me ocurren serían menos más 11 y menos 10. Vamos a ver si cumple la condición. Más por menos nos da menos. 11 por 10 nos da 110. Entonces, estos dos números, al multiplicarlos, se me dio menos 110. Vamos a ver si ahora, al sumarlos, me da 1. 11, los pongo, si se dan cuenta, con todo y su signo así como están. 11 menos 10 me da 1. Efectivamente, esos dos números, al sumarlos, me dio un 1. Entonces, quiere decir que sí, que estos dos números son los que hacen falta aquí. Los acomodamos como queramos, con todo y sus signos. Sería el más 11 y luego sería el menos 10. Ahí está. Y entonces ya tenemos la factorización del polinomio de arriba.
quedaría x más 11 por x menos 10. Y ya nada más nos falta el polinomio de abajo, que creo es un poquito más fácil. Parece ser que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Si calculamos las raíces cuadradas, me van a dar valores exactos. Raíz cuadrada del primer extremo, x cuadrada es igual a x. Raíz cuadrada del segundo extremo, eso es igual a 10. Raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Si son dos raíces cuadradas exactas. Entonces, para ver si realmente es un trinomio cuadrado perfecto, pues debe cumplir esta condición, que multiplicamos por 2 las dos raíces. Y me debe dar el término del medio. 2 por 10, 20. Por x, 20x. Me dio el término del medio. Sí, observen. Te quiere decir que sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizamos? De la siguiente forma. Escribimos el factor, escribimos la primera raíz, escribimos la segunda raíz. El signo que los une es el signo del término del medio, menos, y obviamente tenemos que elevarlo al cuadrado, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Ya hemos factorizado todos los polinomios de la ecuación. El menos 4 pues no le podemos hacer nada, lo dejamos ahí. Menos 4. Ahí está. Y entonces ahora lo que hacemos pues es simplificar aquellos factores que se puedan simplificar. En este caso, este polinomio y este son iguales, tienen los mismos elementos, mismos exponentes, todo está tal cual, y además todos se están multiplicando entre sí, entonces los cancelamos. Y en la parte de arriba, ¿qué me queda? 3, que multiplica a x más 3, dividido entre x menos 10. Ahí está. El signo menos. Y luego aquí, este x más 11 pues lo dejamos ahí. No tiene abajo por qué simplificarse. Y en este caso, aquí tenemos los mismos polinomios. Pero no podemos cancelarlos así directamente porque el exponente que tienen es diferente. Mientras que aquí no tiene exponente, sabemos que cuando no tiene se considera que es 1, en la parte de abajo es 2. Entonces lo que hacemos pues es simplemente, aquí tenemos dos polinomios del mismo tipo que se están dividiendo, pero sus exponentes son diferentes. Entonces esos polinomios lo que hacemos es dividirlos, lo escribimos una vez, x menos 10, y juntamos sus exponentes. El de arriba, 1, y el de abajo, pero al de abajo le cambiamos el signo. 1 menos 2 nos da menos 1. Ahí está. Y ya habíamos visto que en las ecuaciones siempre conviene que los exponentes negativos desaparezcan. Entonces vamos a convertirlo en positivo. Bueno, voy a escribirlo aquí. X más 11 sobre x menos 10 a la menos 1. Y esto es igual. O sea, nada más separé esto para trabajarlo así. Entonces yo no quiero exponentes negativos, voy a convertirlo en positivo. Para eso, cuando tengo exponentes negativos, lo que hago es cambiar todo ese polinomio de lugar. En este caso, este exponente está afectando a todo este polinomio. Lo sabemos porque está pegado al paréntesis. Al estar pegado al paréntesis, este exponente quiere decir que va a afectar a todo lo que haya dentro del paréntesis. Aquí pues ya es otro paréntesis diferente, por eso ya no lo afecta. Nada más a ese paréntesis al que está pegado. Entonces, para cambiar este exponente, eso que está pegado, o todo lo que cubre el paréntesis, lo vamos a pasar a la parte de abajo. X más 11, y abajo, ¿cómo quedaría? X menos 10. Entonces observen, todo esto, este exponente está pegado a todo este paréntesis. Entonces para cambiar este exponente, vamos a bajar todo lo que está pegado.
que es en este caso todo este paréntesis. Por esa razón, todo este polinomio con todo el paréntesis lo estoy pasando a la parte de abajo. Entonces aquí su exponente sería 1. Pero como aquí es negativo, al pasar todo este polinomio a la parte de abajo, cambia a positivo. Y bueno, sabemos que cuando el exponente es 1 lo podemos omitir. Entonces, este resultado, pues ya lo manipulamos sus exponentes y nos dio esto. Les digo, aquí yo me estoy ahorrando pasos, más que nada por el espacio. Podríamos haberlo hecho en otro paso. Entonces, el resultado de todo esto, pues sigue siendo todo esto. Entonces nada más voy a cambiar esto por lo nuevo que obtuve al mover este exponente negativo a la parte de abajo. X más 11 sobre X menos 10. Si se dan cuenta, para resolver ecuaciones estamos aplicando todo. A lo mejor dijeron leyes de exponentes, ya no, pues aquí las estamos aplicando. Entonces precisamente por eso se enseña a manipular todos los términos algebraicos primero, exponentes, radicales, fracciones y todo eso, para cuando lleguemos a ecuaciones sepamos manipularlo. Menos 4. Y observen, ya tenemos una suma de fracciones de lo más sencilla posible. ¿Qué tipo de suma de fracciones es? Observamos el denominador. En ambos casos nos salió suma de fracciones con el mismo denominador. ¿Cómo resolvíamos esas? Lo que hacíamos era juntar los numeradores y ya nada más repetíamos los denominadores. Entonces escribimos el signo más y luego escribimos todo el numerador de la primera fracción, entre paréntesis si quieren. X más 3. Bueno, me faltó el otro, ahí está. Escribimos el siguiente signo de la siguiente fracción, menos, y escribimos el numerador. X más 11. Y en la parte de abajo, como los denominadores son los mismos, es el mismo polinomio, pues nada más lo escribimos una vez. X menos 10. Y pues esto es igual a menos 4. Y ahora pues simplificamos todo lo que tenemos en el numerador. Sería más por 3 por X nos da 3X. Luego, más por 3 por más 3 nos da más 9. Luego, menos por X nos da menos X. Menos por 11 nos da menos 11. Ahí está. Y en la parte de abajo, pues nos queda ese mismo denominador. X menos 10, y esto es igual a menos 4. Y pues ya nada más simplificamos los términos semejantes que tengamos aquí. 3X menos X, de este lado lo voy a escribir, nos da 2X. Luego, más 9 menos 11 nos da menos 2. Y en la parte de abajo, pues nos da el mismo denominador, X menos 10. Y esto es igual a menos 4. Y ahora, si se dan cuenta, ya hemos llegado a una ecuación muy simple. ¿Qué es lo que hacemos? Deshacernos de ese denominador. Le ponemos un paréntesis, el denominador está dividiendo. Todo ese denominador en conjunto lo pasamos del otro lado con su operación contraria, la multiplicación. X menos 10 va a multiplicar a todo lo que hay del otro lado. 2X menos 2 es igual a menos 4, que multiplica a X menos 10. Realizamos las operaciones que se puedan realizar. Esto es igual. Esto es igual. Sería 2X menos 2 es igual menos 4 por X nos da menos 4X, menos 4 por menos 10, eso nos da menos 40, perdón, más 40, ahí está. Y entonces pues ya hacemos intercambio de términos.
los que tienen variables de un lado, los que tienen número del otro lado. Entonces, este 2x se queda aquí. Este menos 4x lo pasamos del otro lado con su signo contrario, más 4x. Y esto es igual. Este 40 pues lo dejamos de este lado. Y este menos 2 lo pasamos del otro lado. Como está restando, pasa del otro lado con su operación contraria, sumando. Simplificamos términos semejantes. 2x más 4x nos da 6x. Y esto es igual, 40 más 2 nos da 42. Despejamos la x. Este número está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. X es igual a 42 entre 6. Y realizando esa operación, 42 entre 6 me da 7. Wow, creo que por primera vez nos da un número entero en una ecuación con fracción. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, fue realmente simple, nada más fue factorización. Y sí estamos aplicando absolutamente todo lo que habíamos visto. Vimos factorización, vimos resta de fracciones con mismo denominador, simplificamos y luego vimos ecuaciones de este tipo. También aquí llegamos a aplicar leyes de los exponentes. Entonces, por esa razón es que muchos se pierden en álgebra. No porque sea difícil, sino porque si no entendieron un tema, va a llegar un momento en el que después ese tema lo vamos a ocupar en un solo ejercicio. Todos esos temas en un solo ejercicio. Por ejemplo, vimos por separado factorización, vimos por separado manejo de exponentes, vimos por separado sumas y restas de fracciones, vimos por separado ecuaciones, y en un solo ejemplo vimos todos esos temas. Incluso cada método de factorización lo vimos en un video diferente, y aquí varios métodos lo aplicamos en un solo ejercicio. Entonces el chiste nada más es ese, saber factorizar, y ya de ahí solito va saliendo todo el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy parecido al anterior. Tenemos una resta de fracciones. Y entonces pues aquí lo que vamos a hacer va a ser igual factorizar, simplificar lo más que podamos de la fracción, y dependiendo de qué resultado tenga, porque ya vimos que cuando hay suma o resta, pues vamos a tener que operar las fracciones. Entonces, dependiendo del resultado que nosotros tengamos, sabremos qué operación con las fracciones es la que vamos a aplicar. Entonces tenemos n cuadrado menos 10n menos 24, todo eso dividido sobre n, que multiplica n menos 12, más n menos 2, menos 2n cuadrada menos 10n más 8, sobre 2n menos 32, y esto es igual a 0. Entonces empezamos. Primero vamos a factorizar este primer polinomio. Entonces, bueno, en este caso pues la variable es n, ya no es x. Este polinomio pues es un trinomio, entonces posiblemente se pueda factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, pues no se puede, porque si se dan cuenta, uno de los factores no tiene raíz cuadrada exacta, sería este. Raíz cuadrada de 24 no tiene un valor exacto, va a salir un número con muchos dígitos decimales. Entonces, ¿a qué otro trinomio se parece? Se parece al siguiente, al trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que esta factorización pues ya la hicimos. Nada más que aquí en vez de que la variable sea x, pues es n. Pero es lo mismo, la variable elevada al cuadrado, luego la variable solita, que tiene un coeficiente, y luego el número solito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sabemos que para factorizar esto se compone de dos factores. El primer término lo obtenemos calculando la raíz cuadrada de la variable que está solita, que obviamente está elevada al cuadrado. Entonces tenemos raíz cuadrada de n cuadrada, eso es igual a n. Y el resultado lo escribimos en ambos factores, n y n. Ahora nos falta escribir los otros términos, a y b. ¿Cómo los obtenemos? Pues de la siguiente forma. Tenemos que encontrar dos números, a y b, que multiplicados me den este último valor.
y sumados me den este coeficiente. Si nosotros comparamos la fórmula general con nuestro trinomio, C, que es la constante, que no tiene variable ni nada, vale menos 24. Ahí está. Y B, que es el coeficiente de la variable que tiene como exponente 1, si lo comparamos aquí, vale menos 10. Ahí está. Y entonces pues vamos a empezar a buscar los números. De todos los que conocemos empezamos a pensar qué números podrían cumplir eso. Por ejemplo, en este caso, ¿qué números podrían ser? El menos 12 y el más 2. Vamos a ver si es cierto. Primero los multiplicamos. Menos por más, eso nos da menos. 12 por 2 nos da 24. Entonces pues sí cumplió esta característica. Ahora vamos a sumarlos a ver qué pasa. Menos 12 más 2, esto es igual, menos 12 más 2 nos da menos 10. Al sumarlos sí me cumplió esta segunda característica. Entonces quiere decir que los números que van en esta posición, en cada uno de los factores, son menos 12 y más 2. Menos 12 pongo en un lado y el más 2 en otro lado. Y ya tenemos esta factorización. La factorización de este primer polinomio es esta. Entonces sería n menos 12 por n más 2. Ahí está. Vámonos ahora con el polinomio de abajo. Voy a borrar todo esto. Esta factorización ya la vimos en un ejemplo anterior. Nada más que parece que es un poquito difícil, pero no, van a ver cómo es relativamente simple. Entonces, veamos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, quería darle suspenso, pero mejor me apuro porque si no va a quedar más largo el video. Lo voy a escribir de este lado. N por n menos 12 más n menos 2. Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Si se dan cuenta, este polinomio se parece mucho a este. Entonces, parece que es un polinomio en común. Por eso les decía, este método de factorización ya lo habíamos visto. Pero si se dan cuenta, en este caso, este polinomio no tiene algo que lo esté multiplicando. A diferencia de aquí, en donde esta n está multiplicando este polinomio, aquí parece que no lo está multiplicando nada. Entonces no podemos extraerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podríamos hacer sería agregar un paréntesis. Así nada más. Total, si nosotros realizamos la operación, vamos a ver que no modificamos el resultado original. Este lo voy a dejar así tal cual. N por n menos 12 y luego más por n da más n, más por menos 12 me da menos 2. Entonces observamos que al agregar un paréntesis no modificamos nuestro, me quedó todo checo, no modificamos nuestro resultado original. Entonces cuando quieran agregar paréntesis, verifiquen eso. Una vez que lo agreguen, resuelvan la operación. Si ven que no se modificó el resultado original, entonces sí agregaron correctamente ese paréntesis. Y entonces, ¿esto de qué nos sirve? Observen lo siguiente. Vamos a poner este más un poquito más acá. Aquí, este paréntesis, ¿qué coeficiente tiene? N. Este paréntesis, ¿qué coeficiente tiene? No tiene. Y nosotros sabemos que cuando no tiene coeficiente, se considera que es un 1. Y entonces, ahora sí, esto se parece a la factorización que habíamos visto de polinomio en común. Observen, aquí tenemos este polinomio en común con todo y su paréntesis, y en el otro término nuevamente aparece el polinomio así tal cual con todo y paréntesis. Entonces, ahora sí podemos factorizar. Lo que hacemos es que ese polinomio en común lo vamos a sacar. N menos 12
y en otro paréntesis vamos a escribir lo que sobró. Entonces, en este primer término sacamos ese polinomio. ¿Qué fue lo que nos quedó? Lo tapo para que vean. Me quedó solamente n. Luego, en el siguiente término es el mismo polinomio. Por eso, como es el mismo polinomio, por eso lo sacamos. Entonces ya lo saqué. ¿Y qué me quedó? Les pongo así para que lo vean. Me quedó un más 1. Pues es lo que escribo. Y observen, ya tengo la factorización. Entonces sí estaba muy fácil. Este tipo de ejemplos también ya los habíamos visto. A lo mejor algunas personas no, o a lo mejor ya se les olvidó. Por eso fue como un breve repaso. Pero nada más, para poder factorizar este tipo de polinomios, pues aplicamos ese pequeño truquito de agregar el paréntesis. Ya vimos que si lo agregamos bien, no se modifica nuestra operación original. Y entonces ahora sí ya podemos factorizar como hemos visto. Entonces, la factorización, este polinomio factorizado nos quedó así. Entonces, en vez de escribir este polinomio, escribimos su factorización. N menos 12 por n más 1. Ahí está. Menos, voy a borrar todo esto. Vamos con la otra fracción. Veamos qué tanto podemos factorizar. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a empezar con el polinomio de arriba. Ahí tiene coeficientes. Pero ya vimos que es más fácil factorizar este tipo de polinomios, en donde el primer término no tiene coeficientes. Vamos a ver si podemos factorizar un coeficiente común. Observamos los coeficientes de cada término. Aquí sería el 2, sería el menos 10 y sería el 8. Todos esos números sí tienen algo en común. Están dentro de la tabla de multiplicar del 2. Como están dentro de la tabla de multiplicar del 2, entonces ese número, el 2, es el que vamos a factorizar. Ahí está. No podemos factorizar una variable en común porque no todos los términos tienen la misma variable. Entonces creo que nada más es un coeficiente en común. Y ahora sí, vamos a dividir cada término entre ese número que nosotros sacamos. 2n cuadrada entre 2 nos da n cuadrada. Luego, el siguiente término, menos 10n entre 2, eso nos da menos 5n. Lo escribimos acá. Y finalmente, 8 entre 2, el siguiente término dividido entre este número que sacamos, es igual a 4. Bueno, con todo y su signo. Ahí está. Ya hemos factorizado la parte de arriba. Pero si se dan cuenta, todavía tenemos un elemento cuadrático. Creo que todavía este polinomio lo podemos factorizar. Ese polinomio, pues parece ser que es un trinomio cuadrado perfecto. Primero, los extremos tienen raíz cuadrada. Entonces veamos. Raíz cuadrada del primer extremo n cuadrada es igual a n. Luego, raíz cuadrada del segundo extremo, 4 es igual a 2. Entonces, los dos extremos sí tienen una raíz cuadrada exacta. Debe de cumplir la condición la siguiente. Si multiplicamos por 2 las dos raíces, nos debe dar el término del medio. 2 por 2, 4. Por n, 4n. ¿Nos dio el término del medio? No. Aquí tenemos 4n y aquí tenemos 5n. Por primera vez creo, ese trinomio nos engañó. Porque primero sí parecía que era un trinomio cuadrado perfecto. Calculamos los elementos, las raíces cuadradas de los extremos y sí nos dieron valores exactos. Pero al momento de aplicar esta siguiente ley, observamos que ya no cumple. Entonces, cuando vimos trinomio cuadrado perfecto, si se llegaron a preguntar, si ya calculamos las raíces cuadradas, ¿para qué hacemos este siguiente paso? De multiplicar por 2 las dos raíces. Pues si nos va a dar, pues precisamente por este caso. Porque puede haber ocasiones en las que aunque los dos términos sean
tengan raíces cuadradas exactas, de todos modos no se trate de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ay, este trinomio sí que nos engañó. O sea, parecía trinomio cuadrado perfecto, pero cuando hicimos el siguiente paso de multiplicar por 2 las dos raíces, vimos que ya no cumplió. Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto. Por eso solamente debe cumplir estas tres condiciones. Por eso es que siempre las hacía. Les digo, a veces a lo mejor pensaron, ay, sí, son raíces exactas, ya para que hacer la tercera, precisamente por ese caso. Entonces ya vimos que no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué puede ser? Pues si se dan cuenta, este trinomio se parece de la forma x cuadrada más bx más c. Observen, la variable al cuadrado, la variable solita con un coeficiente y un número solito. Eso pues ya vimos cómo factorizarlo. Necesitamos encontrar dos números. Bueno, primero sabemos que esto se factoriza con dos factores. Ahí está. El primer factor lo calculamos, bueno, el término que aparece en ambos factores lo calculamos con la raíz cuadrada de la variable que tiene ese elemento al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de n cuadrada es igual a n. Eso lo escribimos en ambos casos. Luego, el siguiente caso sería, tenemos que encontrar a y b, que en realidad a y b, si los multiplicamos, me debe de dar c. En este caso, ¿cuánto vale c? Vale más 4. Y luego, si lo sumamos, me debe de dar b, que en este caso, si comparamos la fórmula general con el que queremos factorizar, ¿qué nos da? B está en el lugar de menos 5, entonces b vale menos 5. ¿Qué números podrían ser? Pues a mí se me ocurre que podrían ser menos 4 y menos 1. Vamos a ver si es cierto. Multiplicamos, primero hacemos la multiplicación. Menos 4 por menos 1, eso nos da 4. Entonces, sí cumple esta característica. Ahora nos vamos con la siguiente. Sumarlos. Menos 4 menos 1, números del mismo signo, entonces se suman 4 y 1, 5, y escribimos el signo de los números menos 5. Menos 4 menos 1 nos da menos 5. Sí cumplió la segunda característica. Entonces quiere decir que efectivamente estos son los números que nosotros estamos buscando. Entonces, en vez de escribir a y b, pues los escribimos. Sería en el primer factor 1 menos 4 y en el otro factor menos 1. Ahí sí. Y ahora sí, ya tenemos la factorización de este polinomio. Entonces la verdad sí que nos engañó, nos hizo creer que era un trinomio cuadrado perfecto y no, era más un trinomio de este tipo. Entonces, en vez de escribir ese polinomio, voy a escribir el resultado de su factorización. Les digo, esto lo podrían hacer en otro paso para ir así paso a paso. Pero yo estoy escribiendo directamente los resultados porque ya ven que no me alcanza el pizarrón. N menos 4 por N menos 1. Ahí está. Y ahora vamos con el polinomio de abajo. De igual forma vamos a ver si podemos factorizar un coeficiente en común. Entonces veamos los coeficientes de los términos que forman ese polinomio, 2 y 32. Esos números son múltiplos de 2, están dentro de la tabla de multiplicar del 2. Por lo tanto, el número que podemos factorizar es el 2. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Veamos, pues vamos a dividir cada término entre ese número que sacamos. 2n cuadrada entre 2, eso me da n cuadrado. Entonces escribo el resultado, n cuadrado. Luego, el siguiente término, menos 32 entre 2, y eso nos da menos 16. ¿Podemos factorizar todavía más el polinomio resultante? Sí. Observen, ambos términos tienen raíz cuadrada exacta. Eso quiere decir que se trata de una diferencia de cuadrados. Ahorita que nos calculemos, vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos una diferencia de cuadrados? Con la siguiente fórmula. A cuadrada menos b cuadrada
es nuestra diferencia. Observamos dos elementos al cuadrado y una diferencia. Es igual a más b por a menos b. Entonces calculamos a. Para calcular a necesitamos calcular la raíz del término positivo, ya que a cuadrada pues es el positivo. En este caso, ¿cuál es el positivo? N cuadrada. Raíz cuadrada de n cuadrada es igual a n. Luego necesitamos calcular b. Raíz cuadrada. B ya vimos que está asociado con el término negativo. Aquí, ¿cuál es el término negativo? 16. Entonces el 16 es al que le vamos a calcular raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces observen, los dos elementos tienen raíces cuadradas exactas. Y además, pues están unidos mediante un signo de menos. Por eso se trata de una diferencia de cuadrados. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer pues es escribir su factorización, que sería a, que me dio n, más b, que me dio 4, por a, que me dio n, menos b, que me dio 4. Y entonces ya tengo el resultado de esa factorización. En vez de escribir esto, voy a escribir la factorización. Y ya no se puede factorizar más estas expresiones. Ahí está. Y esto pues ya vimos que está igualado a 0. Y ahora sí, vamos a simplificar aquellos factores que se puedan simplificar. Entonces veamos. A ver. Este menos 12. Aquí tenemos n menos 12 y aquí tenemos n menos 12. Los polinomios se están multiplicando. Tienen todo igualito. Mismo exponente, paréntesis, términos. Entonces los podemos cancelar. Y me queda como resultado n más 2 dividido entre n más 1 menos, ahora aquí este 2 está multiplicando a todo arriba, este 2 está multiplicando a todo abajo. Lo podemos cancelar. ¿Qué más podemos cancelar? Aquí tenemos este polinomio que está multiplicando a todos los de arriba, y aquí tenemos este polinomio que está multiplicando a todos los de abajo. Es el mismo polinomio, mismos exponentes, todo. Entonces lo podemos cancelar. ¿Y qué me quedó? Me quedó n menos 1 sobre n más 4. Y observen, hemos simplificado en una fracción un poquito más simple toda esta cosota. Y es igual a 0. Hemos llegado a esta operación de fracciones. Es una resta. Son fracciones bastante simples. Como les había comentado, ya llegamos en un momento en el que podemos aplicar la metodología que nosotros querramos. Por ejemplo, algunas personas quieren realizar toda esta fracción así como está, pero otras personas a lo mejor lo que quieren hacer es que toda esta fracción la van a pasar del otro lado. Yo voy a hacer el método de suma y resta, más que nada para recordar cómo hacer estas sumas, pero ahorita rápido les voy a indicar cómo podrían hacerle en caso de que no quisieran realizar las sumas y restas. Entonces, por ejemplo, sabemos lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Observen, tenemos aquí una fracción. Toda esa fracción nosotros habíamos visto que la podemos ver como un solo elemento. Es decir, no la vamos a ver, no, pues que se forma una n, un menos, un 1, no. O sea, todo en conjunto lo vamos a ver como un solo elemento algebraico. Entonces yo voy a pasar todo ese elemento algebraico del otro lado de la igualdad. ¿Cómo me quedaría? N más 2. Esta fracción pues se queda de este lado. N más 1 es igual, el 0. ¿Qué signo tiene ese elemento algebraico? Tiene menos. Entonces al pasar del otro lado de la igualdad, va a pasar con su signo contrario, más n menos 1 sobre n más 4. Ahí está. Y entonces tenemos lo siguiente, n más 2 sobre n más 1, esto es igual a n menos 1, 0. Sumado a esto, pues 0 no vale nada, o sea, nos representa que no hay otra cosa con que sumar. Entonces nos queda así, n más 4.
Y si se dan cuenta, tenemos una suma de fracciones bastante simple. ¿Qué es lo único que hacemos? Que este denominador que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando, como ya hemos visto. Y este denominador, como está dividiendo, lo pasamos del otro lado multiplicando. Y ya realizamos las multiplicaciones, las simplificaciones y llegamos al resultado. Esta sería una forma en que pudieran resolver este caso. La otra, pues, es hacer directamente la suma o resta de fracción. Les digo, este método ya lo habíamos visto. Hay personas que lo pueden hacer. Ya hay un punto en el que pueden hacer lo que ustedes quieran. Si lo hacen así y siguiendo el orden correcto, pues está bien. El chiste, de hecho, me gustaría que alguien lo hiciera de esta forma y comparara los resultados yo con la forma en la que yo lo voy a hacer. Aquí ya, si ustedes quieren, háganle así, sería más divertido. Este es el método más corto. Yo voy a hacer el método un poquito más largo, a ver si llegamos a los mismos resultados. Entonces, les digo, si lo quieren aplicar así, adelante. Yo voy a aplicar el de suma y resta, más que nada para que recordemos cómo sumar y restar fracciones con diferentes denominadores. Entonces, en este caso, observamos que tenemos diferentes denominadores. Por lo tanto, tenemos que encontrar un denominador en común. ¿Cómo le hacemos? Vamos a escribir cada denominador. Bueno, vamos a escribirlo entre paréntesis y vamos a escribir con todos sus factores. Precisamente, ya que vimos factorización, a esto me refería con escribirlo con todos sus factores. Nada más que aquí pues fuimos simplificando factores. Ya va a haber un ejemplo en el que no se van a poder simplificar los factores y ahí sí lo vamos a tomar. Pero bueno, ya será el siguiente ejemplo. Entonces, el polinomio que tenemos aquí lo escribimos con todos sus factores. Sería n más 1. Ahí está. Ya no tiene otro elemento con quien multiplicarse. Así está. Y el siguiente sería n más 4. Igual, el otro denominador lo escribimos con todos sus factores. Como ya no tiene más elementos con quien multiplicarse, lo escribimos tal cual. El siguiente paso es encontrar el mínimo común múltiplo, que es escribir cada uno de los factores que aparecen aquí. En este caso aparece n más 1. ¿Y qué otro factor aparece en el segundo denominador? N más 4. Entonces, este sería nuestro común denominador. Ya se dieron cuenta que para este ejemplo necesitan saber este tipo de sumas. Entonces, si no les entienden, ya me avisan y les paso el video correspondiente. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? El denominador común lo voy a dividir entre cada denominador de la fracción. Escribo el signo de la fracción, escribo un paréntesis y entonces cada denominador lo voy a dividir, perdón, el denominador común lo voy a dividir entre el denominador de la fracción. N más 1 por N más 4, eso entre este denominador, N más 1. Igual, cancelo términos semejantes, cancelo los términos que se están multiplicando y dividiendo, y me queda n más 4. Y este resultado lo voy a multiplicar por el numerador de la fracción con la que estoy trabajando. N más 2. Realizando esta multiplicación, me queda n cuadrada más 6n más 8. Entonces aquí me quedaría n cuadrada más 6n más 8. Ya acabé con mi primera fracción, voy con la siguiente. Escribo el signo menos, abro un paréntesis y nuevamente hago lo mismo. Voy a borrar todo esto. Entonces, denominador común, n más 1 por n más 4. Voy a dividirlo entre el denominador de la fracción con la que voy a trabajar, que en este caso es n más 4. Simplifico los términos,
Este polinomio y este se pueden cancelar porque es lo mismo, tiene el mismo elementos, mismos exponentes, todo. Y me queda como resultado n más 1. Ese valor lo voy a multiplicar por el numerador. Entonces sería n más 1 por n menos 1, ya que es el denominador. Todo, absolutamente todo lo voy a multiplicar. Obviamente le pongo a este denominador paréntesis, precisamente para indicar que lo voy a multiplicar con todos los elementos, que este resultado lo voy a multiplicar con todos los elementos. Entonces todo el denominador que tengan lo van a poner entre paréntesis, para que así no se confundan y realicen esa multiplicación. Y empezamos. Aquí pues son binomios conjugados, el resultado nos da una diferencia de cuadrados, que sería n cuadrada menos 1. Escribo aquí el resultado, n cuadrada menos 1. Y eso me da como resultado 0. Y entonces pues ya nada más es cuestión de ir simplificando. De este lado ya no me cabe ahí. Entonces elimino paréntesis, más por todos estos términos me da n cuadrada más 6n más 8. Y luego este menos, por todos estos términos, lo que hace es cambiarles el signo. Menos por n cuadrada nos da menos n cuadrada. Menos por menos 1 nos da más 1. Y en la parte de abajo conviene que realicemos la multiplicación de estos términos. ¿Cuál sería el resultado? N cuadrada más 5n más 4. Y esto lo igualamos a 0. Y ahora simplificamos términos semejantes. Por ejemplo, esta n cuadrada con esta menos n cuadrada se cancelan. El 6n se queda solito. Más 8 más 1 nos da más 9. Y en la parte de abajo, ¿qué nos queda? N cuadrada más 5n más 4. Y esto es igual a 0. Ya tenemos ahí nuestra fracción simplificada lo más que podíamos. Entonces, al denominador, a todo, como yo no quiero denominadores, le agrego un paréntesis para pasarlo del otro lado. Como está dividiendo, voy a pasarlo multiplicando del otro lado. Y tengo lo siguiente. Sería 6n más 9. Esto es igual a 0. Que multiplica a todo ese denominador. N cuadrada más 5n más 4. Ahí está. Y una vez voy a escribir el resultado. 0 por todo esto me da 0. Sabemos que el 0 multiplicado por cualquier cosa siempre nos va a dar 0. Y entonces vean, hemos llegado a una ecuación muy simple. Parecía muy difícil, o sea, de esta cosota hemos llegado a este resultado tan pequeño. Entonces ya podemos despejar. Este más 9, como está sumando, lo pasamos del otro lado restando. ¿Y cómo queda? 6n es igual a menos 9. Y entonces, wow, por primera vez no me cabe casi nada en el pizarrón. Ahora, este 6 que está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Y quedaría así. N es igual a menos 9 sobre 6. Y obtenemos el resultado final. Menos entre más nos da menos. Ambos números se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 nos da a 3. Y 6 entre 3 nos da a 2. Si realizamos esa división, n es igual a menos 1.5. Y este sería nuestro resultado. Esta operación la verdad sí estuvo muy difícil. Bueno, no difícil, muy laboriosa. Sí hicimos muchísimas cosas. Pero como ven, el secreto siempre fue saber factorizar. Supimos cómo factorizar, simplificar
sacamos nuestras fracciones. Aquí yo les enseñé dos formas. Una, pues que toda esta fracción la pasen del otro lado, intercambiamos los denominadores. O el método que yo quería que vieran, suma de fracciones con diferentes denominadores, para que recordaran también este método. No importa cuál método, lo importante fue factorizar, simplificar, y a partir de aquí aplicaron lo que ustedes querían, independientemente del método que siguieron, este o el que les había enseñado anteriormente, el resultado al que llegamos fue el mismo. Entonces esa es la clave, factorizar. Ya que factorizamos y simplificamos, ahí ya se puede aplicar lo que ustedes quieran. Vamos con otro ejemplo.